Muy buenas, soy Chuiso y hoy te voy a enseñar el plugin que estás viendo en pantalla, WordPress PAA Generator. Es un plugin en el que llevamos trabajando varios meses, llevamos fácilmente 2 meses haciendo beta testing y hemos estado 2 semanas haciendo beta testing privado en Team Platino, en mi curso, en el que llevamos bastante tiempo enseñando a hacer webs automáticas de maneras un poco más elaboradas y más complejas que lo que se puede hacer con este plugin. Hay personas que se piensan que esto de generar contenido de manera automática es algo que se ha puesto ahora de moda y que le quedan 2 telediarios, pero bueno, nuestro curso Team Platino lleva desde el año 2015 y desde el año 2016 hemos estado enseñando a hacer este tipo de webs automáticas con muchos métodos distintos, hemos hecho muchos proyectos y hemos enseñado a cientos o probablemente a miles de personas a automatizar procesos, que es algo que, bueno, sí, se hace en términos Black Hat, pero también hacen las grandes empresas, también hacen las grandes agencias y en realidad pues lo hace todo el mundo, ¿no? Google el primero. ¿Qué es WordPress PAA Generator? Es nuestro primer plugin, es el primer plugin que hemos lanzado en este proyecto que se llama Brutal Plugins y en esencia es un plugin que vas a poder instalar en WordPress, es un plugin de pago evidentemente. Como digo, vas a poder instalarlo en WordPress, vas a añadirle una serie de títulos que quieres que tengan tus artículos y en base a scrapping, en base a traducción, en base a spin tags y además empleando inteligencia artificial vas a crear contenidos de todos esos títulos que le has metido. En esencia es eso, evidentemente esto no es magia, tiene su proceso, tiene su trabajo y tiene su técnica, pero básicamente podéis entrar en el enlace que lo voy a dejar en la descripción y veréis un poco cómo funciona. Entonces, este vídeo básicamente va a consistir de 3 partes. En la primera parte, que va a empezar ahora, vamos a ver cómo sería el proceso para extraer palabras clave que nos interesen realmente como títulos para los artículos. En la segunda parte vamos a configurar una campaña en el plugin y en la tercera parte, que os estoy dejando los tiempos en los que va cada parte, lo que haremos será la parte de curación de contenido cuando el sitio empieza a rankear. Esta parte final es muy importante. Hay personas que se creen que esto es un piloto automático, una máquina de generar dinero y no es así. O sea, el hecho de que una web automática genere contenido de manera automática no significa que tú tienes que sentarte y no hacer nada más. Hay un trabajo detrás, sobre todo si quieres que los sitios que creas tengan longevidad, puedan durar a largo plazo. Yo tengo sitios que llevan 2, 3, 4 años y siguen teniendo tráfico. Esos son sitios evidentemente generados con contenido automatizado. Evidentemente esos son sitios que están bien trabajados, que están bien enfocados y que están bien hechos. Pero todo tiene un trabajo detrás y en esa parte final pues os la comentaré. Además os voy a dejar un cupón en la descripción que podréis utilizar y que os ahorraréis un pequeño porcentaje en el precio del plugin, que yo creo que tiene un precio muy ajustado y muy bueno. Así que sin más, vamos a por ello. Antes de comenzar os quería enseñar este sitio que hemos utilizado como banco de pruebas. Es un dominio expirado, es un dominio que no tenía prácticamente nada. Le hemos volcado más de 4000 artículos, hemos estado probando distintas versiones del plugin, hay artículos que están mejor, artículos que están peor. Y la verdad es que, como podéis ver, pues no ha parado de subir y ahora ya pues está llegando a las 200 visitas diarias, tiene muchas impresiones y la verdad es que pinta bastante bien. Este mismo sitio en Ahrefs se ve tal que así, como podéis ver, con gran parte del tráfico de España. Si lo ponemos a 30 días, pues podemos ver que no está parando de subir, aunque realmente ahora no estamos añadiendo más artículos. Hoy haremos una campaña de prueba. Entonces podéis ver que, bueno, a nivel de actualizaciones y a nivel de tráfico orgánico, por lo menos en el sitio que nosotros hemos utilizado como banco de pruebas, las personas que están adquiriendo el plugin podrán sacar su propio feedback. Esto evidentemente no tiene por qué pasarle a todo el mundo. Algunos conseguirán aún más tráfico y otros no lo harán bien o no conseguirán resultados. Pero al menos a nosotros de momento nos está yendo bastante bien. De acuerdo, vamos a empezar con la parte de extraer palabras clave. Yo os voy a dar varios métodos, pero entiendo que cada maestrillo tiene su librillo y esta parte es muy importante. Habrá gente que decida crear los títulos de los artículos de manera manual en base a un keyword research que haya hecho de manera manual, y hay otras personas que prefieren hacer algo masivo, meter muchísimos artículos que realmente como las webs automáticas suelen funcionar. Pero bueno, yo os voy a dar varios métodos y que cada uno aplique el que considere. El primer método sería empleando la extensión SEO Minion. Es una extensión muy útil porque tú te vas a Google una vez la tienes instalada y es importante que tengáis la paginación de Google de 10 en 10, si la tenéis de 20 en 20, 50 en 50 o 100 en 100, la tenéis que bajar de 10 en 10 para que funcione correctamente. Y aquí pondréis la palabra clave que queráis. Por ejemplo, además es recomendable que vayáis siempre por verticales específicas. El ejemplo de sitio que yo os he enseñado no lo he hecho y no es muy recomendable, porque cuando tienes una web automática que habla de 50.000 cosas distintas,
pues a largo plazo no es positivo. Es mejor que te centres en una vertical específica, como podría ser, pues en este caso, césped artificial, que encima seguramente se pague bien y que puedes trabajar luego afiliación, venta de leads, etc, etc. Y la verdad es que es más recomendable hacerlo así. Como podéis ver, el plugin se llama WordPress PA Generator precisamente porque esta sección de aquí genera preguntas que suelen hacer los usuarios. Y cuando tú amplías una de ellas, como podéis ver, aparecen más. ¿Veis? Si hacemos ahora, por ejemplo, en esta así, aparecen 3 más. Pues con el plugin SEO Minion que os enseño ahora, podemos venir aquí y podéis ver que hay distintas secciones PAA que básicamente lo que van a hacer va a ser precisamente ampliar esas preguntas de ahí. Entonces, si le damos, por ejemplo, al nivel 3, va a sacar muy pocas. Habría que hacerlo por lo menos en el nivel 5, en el nivel 6 para que saque muchas. Pero va a funcionar y nos va a servir pues para que lo veáis. Le damos a Go y lo que hace es empezar a abrir las preguntas. Como podéis ver, lo está haciendo solo, yo no estoy haciendo nada. Y cuando termine, lo que hace es generarme un CSV. De ahí puedo sacar títulos que podemos emplear para el plugin sin ningún problema. O sea, va a ir rápido y como podéis ver ya lo ha extraído. Si abriésemos esto, pues tendríamos aquí todo el resultado, que también podríamos volcar en el plugin, aunque no voy a explicar ese método porque es un poco más laborioso. Voy a explicar el método simple. Aquí vendríamos a delimitados, daríamos a coma, finalizar y tendríamos el resultado filtrado. Yo os voy a explicar un método para extraer muchas más palabras clave más simple. Esto lo voy a hacer manualmente, pero seguramente con algún código que pongamos ahí en la consola, alguien me lo puede decir, podríamos minimizar todas las que se han abierto fácilmente. Lo que vamos a hacer es súper simple, copiar y pegar, ¿vale? Como podéis ver, hago hasta aquí, le doy a copiar, me vengo a un bloc de notas, lo pego y, por ejemplo, pues aquí ya tenemos una lista de artículos que podríamos crear con el plugin. Pero también es posible que digamos, oye, vamos a quitar las interrogaciones porque no me gustan para los títulos de los artículos. Entonces lo hacemos así. Y aquí ya tendríamos, pues fijaos, más de 50 artículos que podríamos hacer. Esto lo puedes hacer con 500, lo puedes hacer con 1000, puedes atacar césped artificial, hacer una campaña para esa categoría, luego atacar otra palabra clave que esté sobre la misma vertical y atacarla por separado e ir creando categorías para la web. De momento, pues nosotros podríamos utilizar estos artículos, que podríamos haber hecho muchos más, y tienen distintas intenciones de búsqueda. Es un poco como que ya hace el trabajo el propio Google, aunque sí que es cierto que os recomiendo que siempre vayáis a hacer una cosa, ir a la web cerveza.gratis, sí, un bonito nombre, es mía, ir a la opción de Remove Duplicate Lines y comprobar, porque sobre todo cuando saquéis, yo solo he sacado 50, entonces no creo que haya, bueno, como veis había solo uno, pero cuando hagáis, por ejemplo, 1000, que no es fácil hacerlo con este método, que el SEO Minion, va a haber más duplicados y así los podéis quitar. Segundo método para sacar palabras clave, pues muy sencillo. Utilizamos una herramienta como SEMrush, utilizamos una herramienta como Ahrefs o la herramienta preferida que utilicéis, herramientas de SEO. Esto sí que sería una opción de pago porque tienes que tener al menos acceso a este tipo de herramientas. Pero vamos a poner de ejemplo césped artificial de nuevo y vamos a ver de qué manera podríamos sacar listados de palabras clave que valdrían como títulos con una herramienta como SEMrush, aunque esto podrías hacerlo también con, como os digo, con Ahrefs. Como podéis ver, para césped artificial tenemos 22.000 keywords prácticamente y lo que vamos a hacer va a ser añadir un filtro que va a ser que las palabras tengan por lo menos 6, o sea, las keywords tengan por lo menos 6 palabras, ¿vale? Una keyword puede estar compuesta por varias palabras, pues le vamos a decir que mínimo tengan 6. Y como podéis ver, ya hemos bajado de 21.000, casi 22.000 a unas 7.000. Y además ahora lo que vamos a decirle es que tenga un keyword difficulty de 0, por ejemplo, a 39, que es una cifra moderada y que, bueno, no está mal. Y aquí, pues, sencillamente lo único que haríamos sería descargarlo. Vamos a darle que lo descargue como XLSX, archivo para Excel. Y aquí tendríamos el archivo. Y de nuevo, pues tendríamos palabras clave que son relativamente largas, que de nuevo recomendaría comprobar duplicados por si acaso, pues las hay, ¿vale? Pero aquí tendríamos también palabras clave. Y un tercer método sería, en vez de trabajar buscando palabras clave a través de la herramienta, encontrar algún dominio que veas que tenga mucho tráfico, que te interese, que ataque palabras clave que te puedan interesar para un sitio automático, lo pongas en un Site Explorer. En este caso, pues como hemos utilizado SEMrush, ahora vamos a utilizar Ahrefs, le damos a buscar y vamos a ir a ver sus palabras clave. En este caso, este es un sitio que tiene bastantes enlaces, tiene algo de tráfico, tiene muchas palabras clave. Podemos venir aquí
Vamos a hacer un recuento de palabras, todo lo que tenga más de 6. Vamos a darle a Keyword Difficulty todo lo que tenga menos de 1. Le pongo 1 porque el Keyword Difficulty en Ahref está bastante roto. No es como el de SEMrush, que es más fino. Y le vamos a mostrar resultados. Y nos va a filtrar pues de 8200 palabras. Nos va a sacar unas 1000. Y aquí tendríamos pues de nuevo un montón de palabras que nos podrían servir como títulos. Estas palabras luego lo ideal es que las revises, las arregles, quites duplicado, pongas en mayúscula. Todo ese proceso es importante porque cuando hacemos lo de People as OAS con SEO Minion, los títulos ya te salen muy bien, te salen con tildes, te salen con mayúsculas, pero cuando bajas de una base de datos como esta, no. Entonces es recomendable al menos pegarles una revisión. Por ejemplo, este de aquí vamos a pasarlo por ConvertCase, que es una herramienta que dejaré también los enlaces en la descripción, pues que nos va a poner la primera letra en mayúscula, tal que así. Y de igual manera recomiendo siempre revisar, o recomiendo por ejemplo emplear una herramienta que tenemos también en cerveza.gratis que se llama Remove Line Containing, que lo que haríamos sería quitar pues palabras clave que no nos interesen y en vez de tener que ir una a una, pues podemos quitar todas las que tengan pues esa palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy viendo tema de opiniones que no me gusta, no creo que un artículo así sea bueno, entonces pongo aquí opinión y me va a quitar todo lo que tenga opinión. He visto el Leroy Merlin, tampoco quiero atacar la marca del Leroy Merlin por problemas que podamos tener, ha quitado 30. Por ejemplo, imagínate que no quiero publicar artículos del Corte Inglés, que lo estoy viendo aquí, o de Decathlon, pues ponemos Decathlon, tal que así, y ya está. Y luego, otro detalle que he visto, por ejemplo, es que a veces una palabra clave se repite, la encuentras dos veces, una vez está con tilde y otra vez está sin tilde. Ahí lo que os recomiendo es que os vayáis a esta herramienta, que de nuevo también estará en la descripción, que se llama URL Toolbox, que es de Nicolás Marín. Venimos aquí a la ruedecita, le damos a eliminar duplicados por si acaso y sobre todo evitar canibalizaciones. Le damos a procesar y como podéis ver, pues nos ha quitado un montón de palabras clave. De 213 se nos ha quedado en 175. Todos esos casos de tilde, sin tilde, lo va a arreglar, y todas las palabras clave que sean muy similares o que una palabra esté dada la vuelta con otra pero que la intención de búsqueda sea exactamente la misma, la va a detectar y la va a eliminar. Sea como sea el método que emplees para generar los títulos, para generar los artículos en tu blog utilizando WordPress Page Generator, lo importante que tienes que saber es que es un plugin que va a hacer scrapping, por lo tanto, y va a hacer scrapping de sitios WordPress, por lo tanto tienes que intentar que sean artículos muy long tail, con baja dificultad, que no sean locales, que no estén enfocados, por ejemplo, tipo keywords que hemos visto aquí, como compra-venta de tractores en Valencia. Ahí seguramente no vaya a conseguir scrapear contenido. Palabras clave muy locales no vaya a conseguir, porque si no encuentra blog WordPress scrapeando, no va a poder sacar contenido para armar un artículo con el que vaya a modificar. Así que os recomiendo que os enfoquéis en palabras clave que sean tipo call to click, palabras clave de muy baja competencia, muy específicas, y ahí pues lo va a hacer relativamente bien. Vamos con la segunda parte, que sería la configuración del plugin. Doy por hecho que ya has comprado una licencia, has descargado el plugin, lo has instalado en el sitio en el que quieres hacer la campaña y llegas a la sección ajustes. Lo más importante, lo primero, es que en Brutal Plugins te mires el FAQ con las preguntas y respuestas más frecuentes y que compruebes que los requisitos del plugin están todos en verde, que tienes una versión de PHP o superior. Como podéis ver, esto todo te va a enlazar al FAQ en el que vas a poder ver pues cómo solucionarlo. Por ejemplo, si no tienes IonCube, pues a lo mejor si estás usando Vana Hosting, lo tienes que activar. Normalmente ya viene activado en casi todos lados, igual con los WordPress Chrome, pero si no sea el caso, pues aquí tienes instrucciones para instalar los Chrome Job de manera manual, y aquí tienes un tutorial también enlazado. Es importante que toda esta parte de aquí de la configuración esté bien, porque hemos estado haciendo beta testing y hay mucha gente pues que se equivoca en esto. Sobre todo en la parte de las APIs, gente que crea una campaña usando una API pero no tiene API, y muchas veces nos hemos dado cuenta que más de la mitad de los tickets de soporte son de personas pues que cometen errores a la hora de crear la configuración de la campaña. Entonces es muy importante. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, todas estas APIs las estáis viendo porque no están completas, no intentéis copiarlas, pero os voy a explicar qué es esto. Todo lo que veis aquí es opcional. Repito, todo lo que veis aquí es opcional, es decir, no es imprescindible nada. O sea, podrías crear una campaña a pelo sin emplear nada de esto. Pero sí que es cierto que es recomendable, o que en función de tu caso particular puedas tener que utilizar, por ejemplo, Value Serve
porque el servidor en el que está tu web tiene bloqueado a Google y no se pueden hacer peticiones. Entonces, cuando nosotros intentamos scrapear en Google, como está el plugin instalado en tu blog y tu blog está en tu hosting, si tu hosting no acepta o la IP de tu hosting está bloqueada por Google, pues no va a poder hacer peticiones y a lo mejor tienes que utilizar ValueServe, que tiene un costo muy económico para hacer las peticiones, pero a lo mejor lo tienes que utilizar para poder hacer las peticiones. Si quieres que tus artículos pasen por un Spintax, aparte de la traducción, que el proceso de traducción es gratuito, y quieres utilizar el reescritor, pues vas a tener que pagarlo evidentemente para poder añadirlo, pero es una opción opcional, valga la redundancia. Y lo mismo con OpenAI. OpenAI sabéis que es una inteligencia artificial, emplea GPT-3 y nosotros damos la opción en los artículos de añadir negritas, de autocategorizar, y para hacer todo ello tendrías que añadir tu API key de OpenAI, tendrías que estar registrado, copiar la API key y pegarla aquí. Por lo tanto, es importante que si queréis hacer uso de cualquiera de estas cosas tenéis que configurarlo correctamente para luego crear la campaña y que esté correctamente configurado. En el caso de OpenAI os podéis registrar de manera gratuita y no sé ahora si lo siguen haciendo, pero antes por lo menos regalaban algo de crédito. En el caso de ValueServe es realmente económico, te cuesta pues $1.50 cada 1000 peticiones. Puedes comprar por $15 10.000 peticiones que te van a durar pues muchísimo, te pueden durar fácilmente pues de 5.000 a 10.000 artículos puedes crear. Y en el caso de reescritor, si quieres añadir un Spintax, que como digo es opcional, es una suscripción mensual que además con el cupón de Team Platino te ahorrarías un 10%. Para el tema de las imágenes habéis visto que hay 3 herramientas. Las 3 herramientas tienen un enlace, puedes ir a ellas, son herramientas, bancos de imágenes muy conocidos que vas a poder tener una API key totalmente gratuita. Este tipo de imágenes de bancos no son muy buenas, así que no sería una mala idea que en el WordPress en el que quieras instalar este plugin emplees Magic Post Thumbnail. Es un plugin que scrapea imágenes de Google en base al título del artículo. Es decir, en resumidas cuentas, coge el título de tu artículo, lo busca en Google y puedes elegir que la primera imagen que aparezca o una imagen de X tamaño sea la que descargue a tu web y la añada en ese artículo. Entonces es bastante recomendable emplear Magic Post Thumbnail porque te puede dar mejores resultados que los bancos de imágenes a través de API. Además, nuestro plugin te va a generar un embed de un vídeo en YouTube que va a añadir y que va a venir muy bien para resolver la intención de búsqueda. Una vez hayáis hecho la configuración del plugin, ya podéis empezar a crear una campaña. Como podéis ver aquí, nosotros hemos creado muchas campañas de muchos tipos, hemos probado mucho. Aquí tenemos campañas, por ejemplo, de casi 4.000 artículos, en las que se han creado más de 3.000. Y aquí tenemos muchas pruebas. Hemos probado de todo y la verdad es que el sitio se ve bastante chulo. Os voy a enseñar algunos artículos. En este caso son artículos informativos. Por ejemplo, este hoja de laurel en el monedero, da suerte de verdad. Ahí podéis ver. Contenido que no está nada mal. Categorizado también con inteligencia artificial. Aquí podemos ver otro, cómo pintar macetas de barro vintage. Aquí podemos ver uno de cómo limpiar el mármol del baño. Con el vídeo embedido, contenido ahí. Decorar botes de cristal para velas con su vídeo y su contenido. Pues como veis es contenido scrapeado, contenido traducido. Básicamente lo que hace el plugin es buscar varias fuentes, coger párrafos, mezclarlos, traducirlos hasta 3-4 veces, lo puedes traducir hasta 5 veces y republicar el contenido. Y además pues le puedes añadir Spintax, por ejemplo. Vamos a crear una campaña, esta será la sección, puede que parezca un poco elaborado, pero os garantizo que yo aquí no voy a tardar más de un minuto en crear la campaña. Es muy sencillo y además aquí en el sidebar lateral tienes los distintos pasos. Vamos a utilizar algunas URLs que tenemos por aquí, de las que hemos extraído con SEO Minion. Por ejemplo, vamos a hacer una campaña con estas de aquí. Le vamos a llamar Césped1. Vamos a elegir el método de extracción. Yo tengo activada la API de ValueServe, pero podría hacerlo directamente con Google, que sería gratis. Bueno, voy a utilizar ValueServe porque yo tengo muchos créditos ahí. Voy a emplear el método de traducción. En mi caso concreto voy a utilizar traducción, voy a hacer una traducción, pero además le voy a meter una capa de reescritor, del plugin de reescritor. Si no quisieseis usar reescritor, pues solo podéis utilizar traducción. Podéis utilizar traducción con la API de DeepL. Evidentemente, si usáis la API de DeepL, tenéis que tenerla activada. Podéis utilizar solo el Spintax, solo el reescritor, que lo que va a hacer va a ser espinear los párrafos y publicarlos tal cual, sin el proceso de traducción. Hay distintas combinaciones. Yo en este caso voy a utilizar esta, que es la que me está funcionando bien. Y esta parte de aquí, pues podéis subir el archivo en un CSV respetando estas limitaciones que veis aquí en esta imagen, por si quisieses añadir la categoría tú desde el CSV o si quisieses añadir la descripción
que sería, o un párrafo que iría en la segunda columna, que sería lo que añadiría al principio de cada artículo. En este caso no vamos a utilizar el método del CSV porque hay mucha gente que le da problemas por codificación, así que vamos a pegar aquí directamente los artículos que queremos crear, que son estos de aquí, los que hemos generado con People Also Ask. Y ahora le vamos a decir que una vez scrapee el contenido, traduzca, porque hemos dicho que vamos a emplear traducción más API de reescritor. Por lo tanto, le vamos a decir que pase del español, que es el idioma del que va a conseguir el contenido, al, por ejemplo, francés, y que luego vuelva al español. Esto va a hacer una pequeña modificación en el contenido que al juntarlo con el Spintax pues va a crear artículos que son bastante originales. Es más, podéis hacer pruebas con herramientas como Plagiary Checker y veréis que los resultados van a quedar bastante bien. Ahora bien, con inteligencia artificial, que también he puesto la API, me va a detectar las palabras clave de aquí, de cada artículo. Esto no funciona excesivamente bien porque con IA ya sabéis que todo es muy relativo, pero la verdad es que te autocategoriza y está bien. Y también podemos poner las palabras clave en negrita. Lo que va a hacer va a ser detectar palabras clave y las va a poner en negrita. Vamos a decirle que el autor sea nosotros y lo vamos a directamente a publicar. Esta parte de aquí, Stop Word, sería para evitar encabezados, pues palabras clave que haya en los encabezados que no te interesen y que a lo mejor veas que se están repitiendo. Como por ejemplo, imagínate que empieza a poner encabezados como post relacionados, artículos relacionados, pues a lo mejor te interesa aquí añadir la palabra relacionado para que evite esos párrafos, esos header. En el caso de las categorías le vamos a decir, podríamos asignar, como son tan pocos, podríamos asignar una categoría que hayamos creado previamente, que fuese pues césped artificial, pero en este caso le voy a decir, simplemente para que lo veáis, que la autogenere con OpenAI, es decir, que genere las categorías con inteligencia artificial. Y para el tema de las imágenes, como yo tengo el plugin Magic Post Thumbnail y va a trabajar de manera automática, no, aunque tengo las APIs puestas, no voy a utilizar este módulo de banco de imágenes en el que podríamos, por ejemplo, decirle que rote entre las tres APIs para las cuales yo he añadido API y que añada la imagen pues como imagen destacada y en el primer párrafo o solo como imagen destacada. Si queréis utilizar el banco de imágenes, que es totalmente respetable, pues lo que tendríamos que hacer sería aquí añadir palabras clave. Os recomiendo que si vais a añadir, por ejemplo, 300 títulos, es decir, queréis que cree 300 artículos, pues a lo mejor si metéis 300, si están bien enfocadas las palabras clave y encuentra contenido, puede generar de 200 a 250 o a 270 o 280, y aquí por lo menos pues lo recomendable sería que metieseis 20, 30, 40 palabras clave para que no haya muchos artículos que tengan pues imágenes similares. Lo que haría sería ir extrayendo palabras de aquí e ir metiéndolos en los artículos. ¿Cuál es el problema si metes artículos muy distintos unos de otros, con distintas temáticas? Pues que a lo mejor te mete una imagen de una televisión en un artículo que habla de un césped artificial. Entonces por eso os digo que no funciona del todo bien este módulo y Magic Post Thumbnail es un plugin gratuito que podéis emplear y que va a funcionar bien. Y por último, una parte importante, porque está muy interesante añadir vídeos embedidos al principio del artículo o en el medio, porque sobre todo resuelve intención de búsqueda. Vamos a decirle que añada los vídeos y le vamos a decir que lo meta en el primer párrafo. Sin más, como podéis ver, incluso habiéndolo explicado cada paso, pues no hemos estado apenas más que unos minutos haciendo la configuración de la campaña. Le vamos a dar a crear campaña y como podéis ver me dice que enhorabuena, acabamos de crear la campaña, va a scrapear miles de URLs, haremos un proceso de filtrado, traducción, vuelve dentro de una hora para ver cómo va progresando tu campaña. Vamos a darle a ver la campaña para que veáis cómo ha volcado todos los artículos. En este caso tenemos 37 artículos, aquí lo podéis ver. Aquí podéis ver toda la información del consumo de créditos que necesita y la configuración que hemos puesto, pues como por ejemplo que queremos las palabras en negrita, que estamos utilizando traducción de español, luego a francés y luego a español. No habría sido mala idea igual pasar del español al francés, luego del francés a otro idioma y luego al español, para que el resultado sea un poco más distinto. Aquí podemos ver pues cómo va progresando la campaña. Evidentemente esto funciona con Cron Jobs porque es un plugin, así que tienes que dejarlo. Te puedes ir a tomar un café, te puedes ir a dormir y al día siguiente volver para ver cómo va progresando la campaña. Sí que es interesante que le eches un vistazo porque a lo mejor has configurado algo mal, a lo mejor has añadido algo que no está funcionando bien o has puesto algo en la configuración que tú no has añadido los settings correctamente. Entonces para detectar si algo está funcionando mal con los Cron Jobs o que no tengas algo bien configurado, pues es interesante que vuelvas después de un rato para ver que se ha puesto la campaña en proceso o que se han empezado a publicar algunos artículos y ya quedarte tranquilo de que la campaña está funcionando correctamente. Si volvemos al listado de campañas, pues ahí podréis ver que permanece en progreso
y una vez haya terminado pues veremos, pues como por ejemplo aquí, finalizada, publicado. Aquí nos diferencia entre la cantidad de artículos iniciales y lo que finalmente se publicó. Y no hay mucho más al respecto. Si os parece, como esta campaña está en progreso, vamos a ir a la tercera parte que os había comentado, que también es muy importante. Y cuando terminemos, antes de acabar este vídeo, os voy a enseñar algunos de los artículos que ha creado esta campaña que hemos hecho en este vídeo. De acuerdo, antes os he enseñado esta captura, que es la captura de Search Console de esta web. Tiene algo en particular. Como podéis ver, cuando empezó, aquí no se nota mucho porque luego ha empezado a subir, tiene aquí una pequeña subida en clics y una posterior bajada. Evidentemente, cuando esto sucedió, el plugin estaba en una versión pues no como la actual, no estaba tan pulido, no tenía vídeos, por ejemplo, que es muy interesante porque resuelve la intención de búsqueda, y todavía tenía muchos bugs. Pero yo me fijé que evidentemente aquí estaba sucediendo algo. No era una penalización ni nada por el estilo porque el sitio ha seguido subiendo, pero los que tengáis experiencia con Search Console y con sitios orgánicos y con nichos, sabéis que cuando de repente subes y bajas es porque una palabra clave te ha entrado en una posición muy buena, pero luego te ha bajado. ¿Por qué te ha bajado? Evidentemente porque es una web automática y el contenido no es de una gran calidad. No vas a poder competir nunca con contenido automático que generas miles de artículos contra una persona que se haya currado un artículo que esté muy bien. ¿Cuál es la clave aquí? ¿Por qué es importante esta parte? Porque considero importante en este tipo de sitios que cuando empiezas a posicionar vayas a esos artículos y los arregles. Si filtramos por esta fecha, es decir, el día, podemos decir, del 20 al 22 de septiembre, vamos a ver algo muy particular. Déjame que lo haga aquí. Mirad, aquí es cuando se acumuló mucho tráfico y si nos vamos aquí, pues podemos ver la Seguridad Social paga las infiltraciones de ácido hialurónico. Prácticamente todos esos clics llegaron de esta búsqueda. Y si nos vamos a páginas, vemos que efectivamente esta página fue la que empezó a coger un montón de tráfico porque nos posicionó por un término muy concreto. ¿Qué sucedía? Que el artículo evidentemente pues era un contenido automático y no estaba del todo bien. ¿Qué hice yo y qué os recomiendo yo que hagáis? Que os fijéis en este tipo de cosas cuando hayáis creado una web automática. Tú piensas que la web automática, configuras el plugin, haces el keyword research, lo pones a publicar y la verdad es que el resto va en automático. No tienes que hacer más que entrar de vez en cuando para ver cómo va creando el sitio. Pero esta parte es importante porque si los artículos para los que te empiezas a posicionar bien no los arreglas, cuando Google empiece a aplicar, por decirlo de alguna manera, más esfuerzos en valorar la calidad de tus contenidos, y eso normalmente va a pasar cuando tengas buenas posiciones y empieces a crecer en tráfico, tus artículos pueden acabar cayendo y tu sitio se puede ir a la mierda, perdonadme la expresión, porque los artículos no son tan buenos como los de la competencia que ha creado el contenido a mano y que evidentemente le ha llevado mucho trabajo. Entonces lo ideal es que te vayas a esos artículos, los revises y los arregles un poco. Yo, como podéis ver, no me llevó más de 5 o 10 minutos informarme un poco de esta temática, arreglar un poco el contenido, añadir sobre todo al principio el artículo contenido que tenga que ver y que sea interesante y añadir incluso un vídeo. Y en este artículo pues incluso a modo de optimización SEO añadí pues los distintos seguros médicos porque consideré que habría mucha keyword long tail relacionada con esto. Además es un artículo interesante en el que probablemente cuando pongas se pueda pagar muy bien. Y digamos que arreglé un poco el contenido. No me llevó casi tiempo, han llegado ya incluso comentarios y la verdad es que es lo que recomiendo hacer. Como habéis visto cuando he puesto la gráfica por meses, este artículo en concreto subió y cayó, pero luego volvió a recuperarse. Y si os fijáis ahora mismo, este artículo, como podéis ver aquí, es uno de los que más tráfico tiene en mi sitio. Y sin embargo, si nos fuésemos a este valle de aquí, que fue cuando cayó, esta página perdió ese posicionamiento. Es decir, gané el posicionamiento con un contenido automatizado, lo perdí porque el contenido era automatizado y no es un contenido de gran calidad, y luego lo recuperé porque arreglé el contenido. Esto es un concepto muy importante en este tipo de webs. Esto no es magia, esto no es automático, gano dinero en automático. No, hay que meterle cierto trabajo y os recomiendo que lo hagáis, que al menos le dediquéis un tiempo cada 2-3 días para revisar y que vuestros mejores artículos, los que os están trayendo mucho tráfico, y os recomiendo que pongáis énfasis en esta parte de la curación del contenido. Dicho esto, antes de terminar, vamos a pasar por la campaña para ver qué tal va. Como podéis ver, en estos minutos ha publicado 4 artículos y está procesando otros. Podéis ver que estos ya los ha generado, este está todavía pendiente, este está generado, va a empezar a trabajar en los siguientes. Aquí podemos ver el tiempo que ha tardado en generar el post, los créditos de Value SERP, en este caso porque lo he utilizado, que ha consumido. Si le diésemos aquí podríamos ir directamente al artículo para ver pues todo el código, cómo lo ha añadido,
En este caso, por ejemplo, la categoría que ha asignado, que esto lo ha hecho con inteligencia artificial, ha sido juntas. El artículo se llama ¿Qué hacer para que no se noten las juntas del CP artificial? Creo que están bastante bien. Aquí podríamos ver cómo ha quedado el artículo. Este sería el vídeo, que en el móvil se va a ver mejor. Y la verdad es que no tiene mala pinta. No tiene mala pinta. Si nos vamos a entradas, incluso podemos ver, vamos a actualizar para ver si ha publicado alguno nuevo. Mira, justo acaba de publicar otro. Aunque este todavía no ha terminado, seguramente salga en proceso porque la categoría todavía no la ha añadido. Pone un categorize, pero la añadirá. Ahí podemos ver los demás y bueno, podemos ver los artículos, pues cómo quedan. Podemos ir viendo cómo van quedando. La verdad es que los resultados pues son bastante buenos. Estamos bastante contentos con los resultados que hemos conseguido. Teniendo en cuenta que esto viene del scrapping, pues está bastante bien. Sin más, espero que os haya gustado, espero que os animéis a probarlo. La verdad es que llevo muchos años en internet, he hecho plugins en el pasado con Juan, hemos hecho cosillas, hemos modificado plugins, pero es la primera vez que hacemos un plugin de pago, es la primera vez que desarrollamos algo así. Siempre todo lo que hemos hecho ha sido pues gratis o para la gente del curso o cosas propias para nosotros. Yo también he hecho plugins en el pasado, pero para usar yo privadamente, y esta es la primera vez que nos lanzamos en un proyecto así. Espero recibir vuestro feedback, espero que os guste y nada, os dejo todos los enlaces en la descripción. Un saludo y nos vemos en la próxima. Chao.